Bueno, muy bien, falta un minuto. Aprovechamos para saludarlos a todos, saludar a grandes amigos que están por acá, al doctor Jairo Mendoza, desde Bogotá. Máster, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el seminario de hoy. A los niños internos, de los médicos internos del Hospital Erasmo Meos, que ya veo ahí varios conectados. Doctor Igor Ramírez, lo vi por ahí también. Bueno, y lo otro que quisiera preguntar antes de empezar es cómo silencio los micrófonos de todos los participantes. Creo que cuando entras a participantes hay una parte donde dice silenciar a todos. Ah, ya sí. Continúo, listo. Excelente. Tenemos hasta el momento 49 participantes. Vamos a darle un par de minuticos más a todos y vamos empezando. Claudio, tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Santi, yo estoy viendo. Ahí se ve todo Bien, perfecto. muy bien. Bueno, pues muy bien. Pues por respeto a los super puntuales, vamos a ir iniciando. Quiero darle las gracias a todos los participantes que pues, nos están acompañando el día de hoy. Esto es producto de un nuevo proceso de revisiones de temas virtuales que estamos haciendo en nuestro servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos, que ahorita está bajo la coordinación médica del doctor Mario Galvez y bueno, él me encomendó la tarea de estar encima de la actividad académica y estamos tratando de darle un buen impulso a toda la parte académica que se da en nuestro servicio, en nuestro hospital. Venimos desde el mes pasado trabajando las revisiones de tema diarias con los médicos internos, los médicos generales y los especialistas del servicio. Y bueno, por la situación actual en la que estamos pasando, decidimos llevar esas instancias pues, al ámbito virtual. Quisimos variar un poco, digamos, el tono con el que se daba, teniendo hoy una invitada de lujo, que es la doctora Claudia Patricia Zambrano, y de esta manera pues inauguramos un ciclo de revisiones de tema con conferencistas invitados que vamos a tener este mes y que pues esperamos seguir teniendo en estos meses. Veo que hay participantes que de pronto no me conocen, me presento de manera pues breve. Mi nombre es Santiago Machicado, soy médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista de ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de donde también obtuve un diplomado en cirugía endoscópica ginecológica. Actualmente, como les comentaba, desempeño el cargo de coordinador académico del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia, y adicionalmente hago la parte de la dirección del programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de Clínica Machicado también acá en Clínica Colombia. La invitada que tenemos hoy para disertarnos acerca del tema del dolor pélvico por endometriosis es una invitada de lujo, la doctora Claudia Zambrano Moncayo. Es médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en ginecología obstetricia de la Fundación Universitaria Sanitas en Bogotá también. Es, si no estoy mal, tú me corregirás, Claudia, pero forma parte de la promoción, la primera promoción de Fellowship Internacional de Cirugía
ginecológica mínimamente invasiva que dio la Asociación Americana de Laparoscopistas Ginecológicos, la AGL, que fue un programa que logró traer el doctor Juan Diego Villegas y el doctor José Fernando de los Ríos a Latinoamérica, en coordinación con Algia, la Clínica Confamiliar y la Clínica del Prado en Pereira y en Medellín. Y bueno, Claudia es una de las primeras fellows que fueron certificadas por la AGL acá en Latinoamérica. Además de eso, pues hizo su entrenamiento en dolor pélvico crónico en la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico Algia en Pereira. Es el centro pionero y líder del dolor pélvico crónico en Latinoamérica, liderado por el doctor Juan Diego Villegas, doctor José Juan López y el doctor Jorge Darío López. Y pues realmente yo tuve la oportunidad de acompañar a este grupo de profesionales durante un mes. La formación que se da en ese sitio es absolutamente fuera de lo común. Es un excelente centro para formarse tanto en laparoscopia como en dolor pélvico crónico. Y actualmente, ya al regresar a Bogotá, fundó y codirige con su colega una unidad de manejo integral del dolor pélvico y cirugía mínimamente invasiva que se llama Bienestar Pélvico en Bogotá, Colombia. Entonces, eso creo que es una muy buena noticia para Bogotá. Son un par de profesionales excelentemente formadas que ofrecen un manejo absolutamente integral del dolor pélvico crónico en la capital. Entonces, pues, sin más preámbulo, Claudia, te doy la palabra. Te agradezco infinitamente por regalarnos una hora de tu tiempo para pues, contarnos sobre este tema del dolor pélvico por endometriosis en el cual tú eres tan experta. Entonces, te voy a hacer acá a dar la capacidad de ser host. A ver si lo logro. Deja de compartir primero la pantalla. Va. Sí, pero es que me salí. Ya. Y ahora, participantes, más hacer anfitrión. Listo, perfecto. Listo, Claudia, te damos la palabra. Bueno, espérame acá. Dame un segundito. ¿Me cuentas si están viendo mi pantalla, porfa? Sí, señora, ahí te vemos. Listo, perfecto. Listo. Bueno, Santi, muchas gracias por la invitación. Realmente también para mí es un honor que me invites a ser parte de este nuevo proyecto tan chévere que estás organizando con el hospital. Muchísimas gracias. Espero poder explicar de una forma muy clara este tema del dolor pélvico crónico relacionado con la endometriosis, que muchas veces puede llegar a ser un poquito enredado y aburridor para algunas personas que no les gusta mucho el manejo del dolor. Entonces, para esta presentación les voy a dejar este link, ya se los pegué en el chat para hacer un poquito más interactiva la charla y poder hacer un par de preguntas durante la charla. ¿Listo? Para esta presentación pues no he tenido ninguna relación con ánimo de lucro. Entonces voy a empezar con un caso clínico. Se trata de una paciente que tal vez muchos hemos tenido en nuestros consultorios, de 35 años, gesta 1, partos 1, que consulta por un dolor pélvico constante de 5 años de evolución. Adicionalmente presenta dismenorrea desde la menarca y dispareunia. Inicialmente le dieron manejo con anticonceptivos. Ante la no mejoría le iniciaron análogos de la GnRH
y le hicieron cirugía, 2 laparoscopias, en donde le hicieron una descripción, fulguración de endometriosis y salpingoforectomía derecha por la presencia de un quiste. Ante la no mejoría de la enfermedad, de la sintomatología, perdón, se le realizó una ecografía de mapeo para endometriosis y se encontró que tenía una endometriosis profunda. Se le hizo histerectomía total por laparoscopia y una resección de endometriosis debido a que pues, la paciente tenía paridad satisfecha. En la patología, el reporte fue una miomatosis con presencia de endometriosis en los ligamentos uterosacros y en el tabique rectovaginal. Sin embargo, al año la paciente persiste con dolor, el dolor es constante, tiene distensión abdominal, estreñimiento, aumento de la frecuencia y urgencia urinaria, sensación de punzada en el abdomen y en la vagina, persiste con la dispareunia y la paciente refiere que estos síntomas los presentaba desde antes de la cirugía y que debido a los síntomas la paciente no puede trabajar adecuadamente, no duerme y el matrimonio también ha tenido problemas. Entonces, pues nos preguntamos qué está pasando con esta paciente. Entonces, esta es la primera pregunta. Por favor, los que puedan entrar al link que está aquí a continuación para que puedan responder la pregunta. Y me dicen si está activada, por favor, la pregunta. Entonces, la paciente, ¿por qué continúa con dolor? Entonces, la cirugía fue incompleta, presenta recurrencia de las lesiones de la endometriosis, tiene otras causas de dolor asociadas, o la paciente pues simplemente está loca y requiere valoración por psicología y psiquiatría, o ninguna de las anteriores. Bueno, muy bien. Entonces, el 7% de los participantes contestaron que la cirugía fue incompleta, el 29% contestaron que hay una recurrencia de las lesiones de la endometriosis y el 64% contestó que podría tener otras causas de dolor asociadas. Afortunadamente nadie contestó que la paciente está loca y que requiere valoración por psicología y nadie contestó ninguna de las anteriores. Entonces la idea es que con esta charla voy a intentar explicar un poquito qué fue lo que pasó con esta paciente. Entonces estos son los objetivos de la charla. Vamos a hablar por qué es importante hablar del dolor asociado a la endometriosis, si realmente la endometriosis duele o no, por qué duele, por qué no mejoró esta paciente y qué podemos hacer con pacientes como ella. Entonces, ¿por qué es importante hablar del dolor asociado a la endometriosis? Es claro que la endometriosis como tal es una enfermedad frecuente, de 6 a 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen esta enfermedad y el dolor es una de sus principales características. Hasta el 83% de las pacientes o más pueden consultar por dolor. Y también es muy importante tener en cuenta que el 55% de las pacientes más o menos son valoradas por mínimo 3 médicos antes del diagnóstico de esta patología. Los síntomas de la endometriosis en gran parte están dados por el dolor pélvico crónico, la dismenorrea, la dispareunia, la isquesia y en ocasiones también infertilidad. El síntoma más frecuente es la dismenorrea, pero pues muchas veces estos síntomas coexisten entre ellos, pero también es muy importante tener en cuenta que hay pacientes, hasta un 11% de las pacientes pueden ser asintomáticas y no presentar ninguno de estos síntomas. Muy importante también tener en cuenta que todos estos síntomas pueden traer consecuencias negativas en la vida de las personas, no solo en la parte física, sino en la parte psicológica, social, económica por las múltiples incapacidades y sobre todo tener problemas con la familia, con su pareja y todo esto va a tener alteraciones en la calidad de vida de la paciente.
También es muy importante tener en cuenta que el dolor crónico y el dolor que tienen estas pacientes es igual o más complejo que la propia endometriosis. Y esto también se da porque no hay una correlación entre el grado de la endometriosis como tal y el nivel de dolor que puede presentar una paciente. Entonces, los médicos tenemos que luchar con dos cosas: la enfermedad como tal y el dolor que se produce, sea por la enfermedad o por otras condiciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante pensar, ¿la endometriosis duele o no duele? Evidentemente, ya hay estudios que demuestran que sí duele. Se ha encontrado que las mujeres que son llevadas a la laparoscopia para dolor pélvico crónico, en al menos 33% de las pacientes pueden tener endometriosis, con un riesgo relativo de 6.6. También nos hemos dado cuenta y los estudios han demostrado que el dolor pélvico mejora posterior al manejo quirúrgico de la endometriosis. Este estudio de Cochrane, que ya es un poquito viejito, nos muestra que la laparoscopia operatoria mejora los resultados en dolor comparado con la laparoscopia diagnóstica sola, y que el tratamiento quirúrgico de la endometriosis ofrece una reducción de los síntomas, sobre todo si se realiza escisión versus ablación, sobre todo en los síntomas como disparemia profunda. Pero entonces, ¿por qué duele la endometriosis? Tenemos que tener en cuenta que el dolor como tal se define como una experiencia que es desagradable, que no solo es sensorial, sino emocional, que se puede asociar con un daño que es real o potencial, y que este proceso no es estático como tal. Y si finalmente no se mejora, puede llevar a cambios estructurales en la parte neurológica y va a llevar a las personas a tomar conductas de autoprotección. Entonces, ya sabiendo qué es el dolor, vamos a definir qué es el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es un dolor que no es asociado a cáncer, es un dolor no cíclico de más de 3 meses de duración. Algunos autores lo describen de más de 6 meses, pero pues si uno ya tiene una paciente con un dolor de 3 meses de evolución, uno pues no va a 6 meses para tratarlo, simplemente pues toca ya empezarlo a mirar como si tuviera un dolor pélvico crónico, que está localizado en la pelvis, en la parte abdominal inferior, por debajo del ombligo, la región lumbosacra y la cadera, que nos lleve a buscar asistencia médica y que puede tener consecuencias negativas en la calidad de vida. Entonces, hay dos tipos de dolor según los mecanismos fisiológicos. El dolor nociceptivo, que puede ser somático. Nociceptivo se da por la estimulación de los receptores específicos para dolor, que son los nociceptores. Estos están representados por las fibras A delta y las fibras C. Estos nociceptores se van a encontrar en todas las partes del cuerpo básicamente. El dolor neuropático, que se da por alguna alteración o por algún daño tanto en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Entonces, para que se dé el dolor nociceptivo, tiene que producirse 4 pasos. El primero es la transducción. Entonces, cuando uno siente o tiene un estímulo doloroso, lo que se va a hacer es que este estímulo se va a detectar y se va a convertir en actividad eléctrica. Ese proceso se llama transducción. Cuando pasa de la primera neurona a la segunda neurona, que es la motoneurona que está en el asta dorsal de la médula espinal, es el proceso que se llama transmisión. Posteriormente, en la médula espinal va a realizarse un proceso de modulación para finalmente llegar al cerebro y que se produzca la percepción. Para que uno sienta un dolor, se tienen que producir estos 4 pasos. Si no hay percepción en el cerebro, pues la paciente o cualquier persona no va. Entonces, vamos a ingresar, por favor, a la siguiente pregunta, también en el mismo link, en la cual dice, ¿qué tipo de dolor produce la endometriosis? ¿Ustedes qué creen? ¿Es un dolor nociceptivo somático?
es un dolor nociceptivo visceral, un dolor neuropático, todos o ninguno. Bueno, muy bien. El 10% de los participantes dijo que era un dolor nociceptivo somático. El 52% dice que es un dolor nociceptivo visceral, el 5% un dolor neuropático y el 33% todos. Entonces, a continuación voy a dar respuesta a esta pregunta. Entonces, la endometriosis puede producir un dolor nociceptivo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado la presencia de nociceptores en las lesiones de endometriosis. Entonces, este estímulo va a desencadenar la transducción y ahí se va a presentar todo el proceso que yo ya les comenté, los 4 pasos para que podamos tener dolor. En estos 2 estudios se encontró que hay mayor densidad de fibras nerviosas en las lesiones que tienen endometriosis y también se ha encontrado que las pacientes que tienen más dolor tienen mayor cantidad y mayor densidad de fibras nerviosas y que la distancia entre las fibras y la lesión también es menor en las pacientes que tienen dolor versus las pacientes que no tienen dolor. También se ha encontrado que los nódulos, por ejemplo, en el tabique rectovaginal, van a tener fibras nerviosas mielinizadas A delta que se encapsulan en la fibrosis nodular y va a haber invasión perineural y endoneural. Y encontraron que los niveles de dolor se correlacionaron con la cantidad de encapsulación nerviosa en las lesiones y el grado de invasión perineural y endoneural. ¿Qué pasa entonces? Ya sabemos que la endometriosis sí se relaciona con el dolor somático. ¿Qué pasa entonces con el dolor visceral? Entonces, uno de los principales mecanismos para que se dé el dolor visceral es la inflamación, porque esta produce activación de nociceptores silenciosos. Y ya también nos hemos dado cuenta, y ya varios estudios han demostrado que gran parte del dolor asociado con endometriosis es de origen inflamatorio, ya que se ha encontrado que la endometriosis produce respuestas inflamatorias significativas, teniendo elevación de marcadores inflamatorios como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, aumento de mastocitos y macrófagos activados. Y por último, el dolor neuropático y la endometriosis. Entonces, el dolor neuropático como tal se da por una disfunción o daño de las neuronas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Es un mecanismo de dolor que siempre es patológico y puede llevar a producir dolor crónico. El dolor neuropático se puede dar por alteraciones tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hay estímulos repetitivos y un aumento de inflamación en las lesiones de endometriosis, es decir, en la parte de donde está el nociceptor, hay mucha inflamación y hay mucho estímulo, puede darse un fenómeno que se llama sensibilización periférica, o también por lesión de los daños periféricos, como también puede pasar en las pacientes con endometriosis. Y por otra parte, puede haber disfunción en el cerebro o en la médula, cambios en la plasticidad, fenómenos de sensibilización central, en toda la parte del sistema nervioso central, que ahorita ya les voy a mencionar cómo funciona. Entonces, este dolor neuropático nos puede explicar por qué las pacientes que son llevadas a cirugía pueden persistir con el dolor, porque algunas pacientes tienen una enfermedad muy leve y el dolor ser muy severo, y qué mecanismos nos van a llevar a presentar dolor crónico. Entonces, en este estudio se mostró cómo es el papel de los estrógenos en la parte del sistema nervioso simpático. Entonces, se ha mostrado que hay pérdida de las fibras nerviosas simpáticas cerca de las lesiones de la endometriosis y hay un aumento local de las fibras nerviosas sensitivas. También se encontró que los estrógenos pueden afectar las fibras nerviosas periféricas
y un aumento del factor de crecimiento nervioso y factor de crecimiento endotelial vascular. Todo esto nos va a llevar a que haya una mayor neuroangiogénesis y modular las expresiones de algunas semaforinas que son importantes para la regulación de las fibras nerviosas simpáticas. Adicionalmente, se han encontrado estudios donde hay un cambio en el sistema nervioso central. Es muy importante tener en cuenta que tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico tienen una gran plasticidad. Entonces, esto hace que se adapten a la información sensorial que ellos reciben, haciendo que se produzca una amplificación de la señal y que se cree una memoria para el dolor. Entonces, en este estudio de la doctora Susan, ella hizo una morfometría basada en voxel que nos indicaba los cambios que se producen en la sustancia gris de las pacientes. Entonces, observó que las pacientes con dolor de endometriosis mostraron un menor volumen de materia gris, tanto en el tálamo izquierdo como en el giro cingulado izquierdo, en el putamen derecho y en la ínsula derecha. Las pacientes con dolor pélvico crónico que no tenían endometriosis mostraron disminución en el tálamo izquierdo y que estos hallazgos no se encontraron en las pacientes que no tenían dolor. Entonces, pues aquí nos está hablando de la plasticidad que tiene. Esto está demostrado por este estudio que cogieron 20 pacientes. 10 mujeres tenían endometriosis y dolor y 10 mujeres eran sanas. Les inyectaron solución salina en el dorso de la mano y lo que encontraron fue que el dolor fue significativamente mayor en las pacientes que tenían endometriosis y dolor que en los controles, lo que nos sugiere que hay una hiperexcitabilidad central por sensibilización central. Pero entonces, he hablado mucho de sensibilización central. ¿Y qué quiere decir esa sensibilización central? Es una amplificación de la señalización neuronal dentro del sistema nervioso central. Es decir, hay una hiperexcitabilidad de las neuronas ante un estímulo. Esto nos va a llevar a dos fenómenos muy importantes, a que se presenten fenómenos de hiperalgesia, es decir, que algo que un estímulo que normalmente debe doler muy poquito, duele más, o alodinia, que es que un estímulo que normalmente no es doloroso produzca dolor. Y también nos va a llevar a presentar dolor generalizado y dolor en otras partes del cuerpo donde nos están generando los estímulos principalmente. Por otra parte, también se va a encontrar otro fenómeno que es la convergencia visceral, en donde se va a encontrar una sensibilización cruzada. Entonces, estímulos que son dolorosos en un órgano enfermo pueden generar dolor en una estructura normal que esté adyacente. Esto nos explica los fenómenos como la coexistencia entre endometriosis y comorbilidades como el síndrome vesical doloroso o síndrome de intestino irritable, que vamos a hablar en un momento. Entonces, todos estos cambios en el sistema nervioso que están asociados a endometriosis puede explicar por qué las terapias que hacemos en la periferia o la cirugía en donde solo resecamos una lesión pueden no ser suficientes para mejorar el dolor de las pacientes. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿por qué no mejoró la paciente? Porque uno tiene que tratar el dolor pélvico crónico como una enfermedad como tal, en donde no hay una sola causa y por lo tanto no se debe realizar un solo tratamiento. Hay que tener en cuenta que las condiciones crónicas se pueden superponer, los síntomas se pueden superponer y que solo menos del 10% de las personas tienen una sola causa de dolor. Y que en este contexto las causas reproductivas solo cumplen el 20% de las etiologías del dolor pélvico crónico. Siempre hay que tener en cuenta etiologías urológicas como el síndrome vesical doloroso, causas gastrointestinales, causas musculoesqueléticas, que toca siempre tener en cuenta en las pacientes que vamos a manejar con dolor pélvico crónico.
Por otra parte, pues esto ya está descrito, el doctor Maurice Chung desde el 2005 habló del tema de los gemelos malvados y los trillizos malvados, en donde se encuentra una gran coexistencia entre el síndrome vesical doloroso y la endometriosis hasta en un 70% de las pacientes o pacientes con síndrome de intestino irritable o mialgia por tensión del piso pélvico. Entonces esto siempre tenerlo en cuenta, porque si solo tratamos la endometriosis, miren todas las pacientes que se nos pueden quedar sin manejo. Y también tener en cuenta que las condiciones crónicas también se superponen. Entonces es muy frecuente encontrar pacientes si tienen dolor pélvico, que además se asocian con fibromialgia, que se asocian con lumbalgia crónica, síndrome de fatiga crónica, migraña. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Entonces ya se sabe, ya hay suficiente evidencia que demuestra que el crónico es un desorden de sensibilización central. Y otra cosa que toca tener en cuenta es que hay una diferencia muy importante entre la recurrencia del dolor y la recurrencia de la enfermedad. La recurrencia de la enfermedad como tal en un postoperatorio está entre el 4 y el 16%, pero toca mirar, porque muchas veces no se trata de recurrencia como tal de la enfermedad, sino se trata de una cirugía postoperatoria. Entonces aquí también nos tenemos que poner en la tarea de mirar el tratamiento de la enfermedad específico versus el tratamiento de dolor específico. Las dos tienen que ir de la mano, no se puede uno quedar con solo una de estas dos opciones. Entonces, finalmente, ¿qué hacer con estas pacientes? Tenemos que tener en cuenta que estas pacientes presentan dolor pélvico crónico. Entonces, tenemos que mirar en qué espectro estamos. Si en el espectro de endometriosis solamente, si la paciente tiene endometriosis y otros generadores de dolor, si la paciente tiene endometriosis y disfunción del sistema nervioso central, o si la paciente tiene estas tres condiciones: endometriosis, otros generadores de dolor y disfunción del sistema nervioso central. La noticia es que la cirugía como único tratamiento podría funcionar en endometriosis sola, y eso que todavía ya sabemos que no necesariamente, mientras que los otros tres espectros no responden únicamente a manejo quirúrgico. Entonces toca tener otras opciones de manejo para estas pacientes. Entonces, pues tenemos que empezar a evaluar bien la paciente. No hay nada mejor que la historia clínica para hacer el diagnóstico de estas pacientes. Antes de pedir algún paraclínico, tenemos que preguntarle a la paciente, preguntarle cómo han sido los síntomas, desde cuándo tienen los síntomas, qué le han hecho, qué cirugía le han realizado, toda una historia, una anamnesis completa. Después toca hacer un examen físico completo buscando los posibles generadores de dolor. Y ya finalmente, ya pedirle los paraclínicos necesarios, pero los paraclínicos lo que van a hacer es confirmarnos nuestras sospechas que ya tuvimos desde que empezamos con la anamnesis e hicimos el examen físico, y pues que nos ayuden también a descartar otras condiciones graves que nos puedan comprometer la vida. Siempre pensar en más de un diagnóstico. Como ya vimos, menos del 10% de las pacientes solo tienen un diagnóstico. Entonces, siempre pensar que el dolor pélvico crónico tiene múltiples generadores y que hay generadores tanto primarios como secundarios. Tener en cuenta los signos clínicos que nos pueden hacer pensar que hay una sensibilización central, es decir, pacientes que tienen múltiples síntomas dolorosos, que en el examen físico tienen alodinia e hiperalgesia, que pueden tener disfunción psiquiátrica secundaria al dolor, falla a múltiples tratamientos médicos o alteraciones en el sueño. Entonces, ya teniendo los posibles diagnósticos de las pacientes, es muy importante hablar muy claro con ellos. Toca tener unas metas claras. Van a tener una mejoría del 100% de los síntomas. Entonces toca ofrecer un tratamiento de los síntomas que se identificaron,
intentar restaurar la función normal, que las pacientes sean funcionales en todos los aspectos de su vida, tanto en su vida laboral, disminuir las incapacidades, en su vida familiar, en su vida de pareja, para así poder tener un mejor control de la calidad de vida, disminuir la discapacidad y finalmente prevenir la recurrencia de los síntomas. Pero muy claro, tener esto para las pacientes, que no se les debe ofrecer una cura del 100% de los síntomas. Siempre iniciar pues con el gold estándar de las patologías asociadas. Si la paciente tiene dolor cíclico, aunque el dolor se exacerba durante la menstruación, pues pensar en iniciar terapia de manejo hormonal. Las pacientes con endometriosis se debe intentar llevar a una supresión de la menstruación, es decir, dar progestágenos o dar anticonceptivos continuos. Mirar a ver qué pacientes requieren manejo quirúrgico y qué pacientes no, pues este no es motivo de la charla, entonces no voy a empezar a hablar del manejo quirúrgico, pero pues obviamente hay pacientes a las cuales sí tenemos que llevar a cirugía, y ya cuando el manejo tradicional, por decirlo así, o el tratamiento estándar falla, toca buscar otras ideas y ser creativos, mirar qué diagnóstico estamos trabajando y si hay otros diagnósticos asociados, mirar las comorbilidades, mirar las variables psicosociales, mejorar la terapia farmacológica y iniciar el proceso de rehabilitación. Entonces, en este proceso es muy importante tener una terapia interdisciplinada e individualizada. Tenemos que irnos tanto por si la paciente requiere manejo quirúrgico, ofrecerle un manejo quirúrgico siempre que sea completo, con una adecuada valoración prequirúrgica, donde uno vaya en la primera cirugía a hacerle todo el manejo de la enfermedad para que la paciente no requiera múltiples cirugías. Siempre mirar a ver, la mayoría de las pacientes en el postoperatorio van a requerir manejo hormonal para dejarlas en supresión de las menstruaciones. Mirar si la paciente requiere bloqueos nerviosos, pacientes que tengan altos niveles de sensibilización central o que estén teniendo síntomas como catastrofización, se van a beneficiar de la terapia cognitivo-conductual, pero no porque estén locas, sino porque realmente han tenido cambios, como ya les mencioné, en la plasticidad, cambios en la forma de ser debido al dolor, que van a requerir ayuda de psicología o psiquiatría, manejo con neuromoduladores como son los anticonvulsivantes o los antidepresivos, la fisioterapia, que es un pilar súper importante en el manejo del dolor, ya que muchos pacientes tienen mialgia por tensión del piso pélvico asociada, y ayudarnos también de algunas terapias alternativas. Muy importante, yoga para estas pacientes, terapias de meditación, mindfulness, todo esto nos ayuda para tener un manejo más integral con la paciente y que la paciente también se sienta acompañada. Entonces voy a mostrarles un pequeño video. Este video es de un caso clínico de una paciente que tiene 28 años, consultó por dolor persistente de más o menos 2 años de evolución. Ella es una paciente nulípara, tenía dolor cíclico y no cíclico, con dismenurrea, dispareunia profunda, nicturia, aumento en la frecuencia urinaria, con una escala visual análoga de 8/10. Al examen físico tenía múltiples puntos gatillos abdominales, tenía el útero en retroversoflexión, con dolor a la palpación a nivel de los úteros sacros, dolor a la palpación de la vejiga, y finalmente decidimos llevar la cirugía. Entonces, inicialmente le hicimos una cistoscopia para mirar la vejiga. Acá en la parte inferior encontramos metaplasia del trígono, crack de la mucosa, y encontramos glomerulaciones con sangrado de la submucosa. Después le hicimos la laparoscopia, hicimos 2 puertos en las fosas ilíacas y uno suprapúbico, y en la laparoscopia encontramos que tenía un endometrioma derecho, encontramos el ureter, ahí se drenó el endometrioma, y posterior a la liberación del endometrioma encontramos acá focos de endometriosis. Perdón, lo pasé muy rápido, pues por cuestiones de tiempo pensé que tal vez no alcanzábamos. Aquí le hicimos la resección
de la cápsula. Este video lo hice cuando estaba en Algia. Acá se ven los focos de endometriosis que tenía tanto en el fondo de saco como en el útero sacro, y aquí estábamos explorándole el canal inguinal por la sospecha de una hernia inguinal. En las pacientes pues siempre toca tratarle todos los generadores, estábamos evaluando la posibilidad de una hernia inguinal. Le exploramos el canal, si hubiera sido una hernia inguinal directa hubiera sido por este lado, y si hubiera sido indirecta hubiera sido por acá, y la paciente tenía el útero en retroverso flexión y tenía dispareunia asociada al útero en retroverso flexión. Entonces le hicimos también una esteropexia de los redondos con sutura Etibond. Entonces, como pueden ver, acá se hizo un tratamiento integral, pues primero que todo en la el endometrioma, señala la hernia inguinal o no, le hicimos la histeropexia a los redondos, para que el útero quede en posición neutra. Y por último hicimos la oforopexia y se le resecó las lesiones que se veían de endometriosis profunda. La oforopexia se la hizo al redondo. Ahí está el útero en una posición neutra, y acá encontramos los focos de endometriosis tanto en el útero sacro, para resecarlo y la ureterolisis, y la resección del foco de endometriosis. La resección del foco del nódulo en el útero sacro derecho. También tenía un nódulo en el útero sacro izquierdo y se hizo el procedimiento igual al que se realizó en el otro lado. Y aquí ya evidenciamos cómo queda la resección de los dos nódulos, del nódulo que tenía acá en el fondo de saco de Douglas, y cómo queda el útero en posición neutra. A este paciente, después de la resección quirúrgica y pues de todo el procedimiento quirúrgico, se le dio manejo con anticonceptivos continuos, se le dio manejo con amitriptilina como neuromodulador, hidroxicina. En ese mismo acto quirúrgico, como se encontraron signos sospechosos de cistitis intersticial, se lo dejó un cóctel con dexametasona y heparina y lidocaína, y continuó con fisioterapia del piso pélvico, y la evolución fue adecuada. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que tener en cuenta que efectivamente la endometriosis sí duele. El dolor de la endometriosis implica múltiples mecanismos nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos. El dolor pélvico crónico es una condición compleja que rara vez se presenta con una sola etiología, por lo tanto la aproximación debe ser multidisciplinaria e interdisciplinaria, y que siempre se debe individualizar el tratamiento de las pacientes. Muchísimas gracias, eso fue todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Claudia, pues nada, como siempre quisiera decirte que pues excelente la conferencia, es la segunda vez que la veo, y bueno, uno va tomando datos nuevos cada vez que ve una conferencia. Te quisiera preguntar algo, pues ustedes iniciaron la unidad del manejo completo del dolor pélvico crónico en Bogotá hace aproximadamente 6 meses, ¿no? Sí, señor. Vale, y la pregunta es, ¿qué profesionales o con qué profesionales debe contar una unidad de manejo integral de dolor pélvico crónico? Bueno, pues inicialmente, pues si también está centrado principalmente en las mujeres, como es el caso de nosotros, creería yo que pues, los ginecólogos que sepan sobre dolor y que les guste sobre todo tratar pacientes con dolor pélvico crónico. Nosotros entendemos pues que hay mucha gente que realmente no les llama mucho la atención el manejo, les da pereza ver este tipo de pacientes.
Entonces, pues primero que todo, todas las personas que se encuentren en una unidad para el manejo del dolor pélvico crónico, pues les debe gustar y no les debe aburrir tratar este tipo de pacientes. Entonces, pues por lo menos 1 o 2, siempre es bueno tener una compañera o un compañero. Para los casos de cirugía, pues es mejor estar acompañado con alguien que sepa y que hable el mismo idioma. Entonces, pues por lo menos 2 personas que tengan la experiencia sería lo ideal. Por otra parte, un pilar súper importante es la fisioterapia. Es lo mismo, una fisioterapia encaminada al manejo del dolor, porque no es lo mismo la fisioterapia que uno le da a una paciente para la incontinencia, para el prolapso, para el posparto o para el manejo del dolor. Entonces, muy importante ir de la mano siempre con un fisioterapeuta. También muy importante estar también de la mano con alguien que haga psicoterapia y la terapia cognitiva conductual. Nosotros en este momento no tenemos, pero estamos en la búsqueda de alguien que nos ayude con esa parte del apoyo de la terapia cognitiva conductual. Y tenemos también una profesional en yoga, una instructora de yoga que nos ayuda mucho con el tema de la meditación y con el tema de la relajación. Entonces, eso, obviamente uno se tiene que apoyar de otros especialistas, como es el gastroenterólogo, el urólogo. Eso sí sería lo ideal. Pero pues básicamente yo creería que mientras uno va empezando, pues que tenga los especialistas que están interesados en dolor, 2 ginecólogos en lo posible, fisioterapeuta, y ayudarnos con la parte de psicoterapia y de alguien que haga terapia cognitiva conductual, creería yo. Claudia, ¿me podrías devolver el host? Que pues hay algo que quisiera compartir de Ya te pronto. la devolví. Ah, ok. Ya te lo devolví. Bueno, lo otro que quisiera de pronto que aclaráramos, porque pues digamos que la conferencia fue sobre dolor pélvico por endometriosis, pero pues podemos hablar un poco del tema en general del dolor pélvico. ¿Puedes mencionarnos muy, digamos, brevemente cómo debe ser el examen físico de la paciente con dolor pélvico? Porque eso es de lo que uno abre los ojos cuando va a un centro como Algia o como el centro de ustedes, que el examen físico se hace muy diferente al examen físico al que los ginecólogos fuimos entrenados a hacer durante la residencia. Sí, como te mencioné inicialmente, como mencioné en la presentación, pues una de las partes más importantes de de la evaluación de las pacientes con dolor pélvico crónico no es ni siquiera solo el examen físico, sino empezar con una buena anamnesis. Realmente con la anamnesis podemos empezar a tener una aproximación diagnóstica muy importante para después ya de eso ir a buscar en el examen físico lo que uno está sospechando. Entonces es muy importante tener en cuenta esta anamnesis, preguntarle a las pacientes desde cuándo tienen dolor, qué les exacerba, qué les mejora el dolor. Me alegra que estés compartiendo esta página de la Sociedad Internacional del Dolor Pélvico, porque aquí ellos tienen el cuestionario de dolor pélvico, que es una herramienta muy importante que nos ayuda a tener una aproximación mejor al dolor. En ese cuestionario del dolor pélvico les hacen las preguntas a las pacientes como de todo lo que necesitamos saber. Cuándo empezaron los síntomas, qué manejos ha recibido, qué le empeora los síntomas, tiene la imagen del dibujo para que ellas pongan en dónde les duele específicamente, en dónde les duele específicamente, cuándo es más intenso el dolor, cuándo mejora el dolor, temas en la parte de síntomas urinarios, síntomas vesicales, síntomas gastrointestinales, síntomas de congestión pélvica. Entonces, con eso nos podemos ayudar mucho. Ya después de hacer una adecuada anamnesis, nos vamos al examen físico. El examen físico tiene 4 partes. Entonces está primero la paciente de pie, en donde podemos evaluar la columna, principalmente la columna y la posición que tiene la paciente. Después está la paciente sentada. Lo mismo, la paciente sentada podemos evaluarle también, también pues, la posición de la columna, si la paciente se sienta sobre una nalga, sobre otra nalga, mirar la parte de la sensibilidad, la parte de los reflejos y eso. Después ya está la paciente acostada.
Con la paciente acostada, lo mismo, vamos a empezar a ver la sensibilidad, vamos a mirar a ver si tiene la presencia de puntos gatillos abdominales, si tiene la presencia de puntos ováricos, si hay sospecha de hernias inguinales. Se hace un examen físico completo, qué tipo de cicatrices tiene la paciente, y ya por último, ya la paciente en los estribos, la paciente en posición de litotomía. Entonces lo mismo, empieza uno a mirar la parte de la sensibilidad, el Q-tip, mirar si tiene o no signos de neuralgia del pudendo. Después se hace la inspección con el tacto siempre lo hacemos solo con un dedito para disminuir también el dolor y pues concentrarnos más en lo que queremos evaluar, mirando la presencia de puntos gatillos en la pelvis, mirando la posición del útero, evaluando si tiene nódulos o no endometriosis, la sensibilidad vesical, y ya si uno sospecha que puede tener endometriosis profunda, uno puede hacer un tacto vagino-rectal para mirar el tabique vaginal. Básicamente, obviamente son más cositas, pero ese a grandes rasgos es como hacemos el examen físico. Ahí en el libro de Flasoc que está mostrando Santiago, ahí está un capítulo que escribimos con los doctores de Algia, en donde donde hablamos pues de cómo realizar el examen físico. Es un capítulo muy completo que muestra cómo se realiza el examen físico, con Sí, imágenes y todo. me escuchas, ¿cierto, Claudia? Sí. Bueno, sí, la pregunta va porque les quería recomendar esto, pues que visiten la página de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. Es una sociedad que en estos días, o bueno, en próximos meses, si no estoy mal, va a tener su congreso anual, este año de manera virtual, pues en línea con lo que están haciendo todas las sociedades por pues, la pandemia. Es muy interesante, hacen cursos precongresos sobre, digamos, los aspectos básicos a conocer sobre el dolor pélvico crónico. Muy recomendado. Hay PDFs tanto para pacientes como para profesionales pues, que desean conocer más sobre el dolor pélvico. Y están los formularios traducidos al español para que las pacientes con dolor pélvico crónico puedan responder esos formularios en su casa o en la sala de espera y pues guiar al profesional sobre la sintomatología que tienen, sobre la localización del dolor, sobre manifestaciones del dolor, no solamente pues en los órganos reproductivos, sino en pues el aparato urológico y gastrointestinal. Entonces, vale la pena que lo chequeen. Es una buena puerta de entrada pues para personas que deseen saber más sobre dolor pélvico crónico. Y lo otro, muy recomendado, esto es como una lectura súper obligada para las personas que empiezan a abrir la mente a este tema que de pronto no lo mencionan suficiente en los programas de residencia, que es el dolor pélvico crónico. Son 3 capítulos del libro de Flasoc de cirugía mínimamente invasiva, que está en línea, pues de manera gratuita, lo buscan flasoc.org, cirugía mínimamente invasiva, el libro. Son 3 capítulos escritos, como menciona Claudia, por el grupo del doctor Juan Diego Villegas de Algia en Pereira. Claudia era en esa época fellow, si no estoy mal. Y Sí. son 3 capítulos sobre fisiopatología del dolor y un capítulo muy importante sobre cómo hacer el examen físico de dolor pélvico crónico, que es, realmente va mucho más allá de pues, el examen básico que de pronto estamos acostumbrados a hacer. Bueno, pero he Exacto. hablado mucho yo, de pronto quiero pues abrir el micrófono a personas interesadas en hacer preguntas a la doctora Claudia Zambrano. Santi, aló. Sí, te escuchamos. Pues primero que todo yo quiero felicitar al Hospital Erasmo Meós, al Servicio de Ginecología, a su jefe, el doctor Mario Galvis, y a ti, Santiago, por esta iniciativa de estas conferencias que pues nos enriquecen a todos, y gracias por la invitación a hacernos partícipes de ello. Y a la doctora Claudia, pues por la excelente conferencia, un resumen completo de muy buena
pues muy profundo y de muy buena, digamos, una gran capacidad de transmitir los conocimientos. Muchas gracias. Tengo una Muchas gracias. pregunta concreta. Una de las cosas que normalmente encuentra uno cuando maneja endometriosis es la retroversión uterina. Y me trae a colación pues la cirugía que nos mostraste en donde se corrige la retroversión haciendo el acortamiento de los úteros sacros. Pero no siempre se puede. La pregunta concreta, ¿qué tanto la retroversión uterina la encuentran ustedes como una etiología de dolor pélvico con pacientes con endometriosis y con pacientes sin endometriosis, independientemente de otras patologías en caso de que no haya endometriosis? Muchísimas gracias. Pues, doctor Jaime, realmente no es tan frecuente, lo más frecuente son las pacientes que tienen el útero en ABF. Sin embargo, nosotros solo la corregimos en pacientes que tienen dispareunia por colisión, es decir, las pacientes que tienen relaciones sexuales dolorosas por la colisión del útero en RBF. Ni siquiera la corregimos en todas las pacientes que tienen endometriosis como tal, sino solo las que tienen el útero sintomático. Y no necesariamente las pacientes tienen endometriosis. Hay muchas pacientes que ni siquiera tienen endometriosis y igual se lo corregimos si tienen síntomas. ¿Y la relación de la retroversión uterina al varicocele pélvico? También está relacionado, pero es lo mismo. Nosotros cuando encontramos congestión pélvica y varices pélvicas, entonces les hacemos la ligadura de las varices y les hacemos, si tienen sintomático, les hacemos el tratamiento para la histeroplexia, pero solo si tienen síntomas como tal, o sea, solo si tienen ese síntoma en específico, la dispareunia por colisión, que lo evidenciamos también en el examen físico. Bueno, muchas gracias, Claudia. Con mucho gusto. Bueno, por aquí estaba viendo en el chat que estaban preguntando sobre los tratamientos neuroablativos con la neuroectomía presacra. Bueno, la neuroectomía presacra solo nos sirve en las pacientes que tienen dolor central, es decir, dolor a nivel del útero, dismenorrea que no se ha podido tener un adecuado tratamiento con las otras medidas. Ya es un tratamiento pues de cuarta línea, no es lo que hacemos de rutina, sobre todo por las complicaciones y por los efectos adversos que puede tener, como son la retención urinaria y el estreñimiento de difícil manejo. Entonces, ese procedimiento lo dejamos solo en casos muy especiales en donde no pudimos dar un adecuado manejo con los tratamientos de primera y de segunda línea. Se deja ya para el final y solo sirve para los casos de dolor central, no nos sirve para otro tipo de dolor. Entonces, pues realmente no, pues sí lo usamos, pero en casos muy específicos y teniendo en cuenta que las pacientes pueden quedar con retención urinaria, difícil manejo y con estreñimiento crónico también. Vale, muy bien. Otra persona acá está preguntando sobre el tratamiento hormonal después de la cirugía, que hace un año le hicieron la cirugía y tiene 42 años y buscó embarazo. Bueno, las pacientes con dolor pélvico crónico y con endometriosis, como lo mencioné en la charla, son pacientes que van a necesitar manejo para el resto de la vida prácticamente. Es lo mismo que una hipertensión, que una artritis, que son enfermedades crónicas que requieren manejo para siempre. Entonces, el manejo hormonal es lo mejor para darles después de la cirugía. Sin embargo, si quiere embarazo, tiene que primero buscar embarazo y obviamente no va a poder tomar anticonceptivos ni progestágenos porque pues eso va en contra del embarazo. Entonces, ya con los 42 años es buena idea que consulte y que miren a ver cómo están las pruebas de función ovárica y mirar si tiene alguna otra causa para tener problemas con el embarazo. Pero en general las pacientes que tienen endometriosis y dolor pélvico crónico requieren manejo farmacológico más o menos por el resto de su vida reproductiva. Si va a buscar embarazo, ya se debe suspender el tratamiento hormonal y buscar el embarazo. ¿Alguien más quiere preguntar algo?
Estaba acá mirando para los interesados en conocer más sobre dolor pélvico crónico, el congreso anual que va a ser virtual en este año de la IPPS, de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, va a ser de octubre 10. Bueno, hay varias fechas ahí, no me queda claro cuál es, pero pues pueden consultarlo en la página de la IPPS, de verdad vale la pena para los interesados en este tema. Por último, les quiero decir que vamos a tener otros seminarios este mes. El viernes el doctor Ramiro Cabrera desde México nos va a hablar de conceptos actuales sobre el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, una mirada un poco más hacia la parte quirúrgica, un aspecto un poco diferente del que nos habló hoy Claudia. El doctor Puentes desde Bogotá nos va a hablar también la próxima semana sobre el enfoque del manejo de las masas anexiales, y finalizando el mes desde Argentina el doctor Javier Del Dongo va a ser pues para nosotros un honor tenerlo acá, nos va a hablar sobre la visión global de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Entonces, agradecerles a todos la participación, haber sacado una hora para estar con nosotros acá. Están más que bienvenidos pues, para seguir acompañándonos. Esperamos que todas sean conferencias igual de excelentes a esta y que sea del interés y del beneficio de todos. Claudia, una vez más, infinitas gracias por aportar a la actividad académica de nuestro hospital y pues, de nuestra ciudad. Gracias. Este año te íbamos a tener acá en nuestra ciudad, el COVID dañó todos nuestros planes. Bueno, tocó virtual, igual me tuvieron virtual. Exacto. Muchísimas virtual. gracias. En otra ocasión te tendremos de invitada en la ciudad. Esperemos que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a tu centro, a Bienestar Pélvico en Bogotá. Muchas gracias. Esperamos que, pues nada, todos los interesados en saber más del tema sigan la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, y pues preguntas en el tema, les queda el contacto de la doctora Claudia Zambrano para futuras referencias. No los distraigo más, ya son las 9 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Santi. Hasta luego. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias. Chao, gracias. Doctora Paula.